Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Martín, soy directora de gestión de AMCHA en Argentina y estoy hoy aquí compartiendo con ustedes la primera sesión presencial de CEO Talks. Finalmente hemos vuelto. Hoy quiero presentarles a un grupo de mujeres extraordinarias que forman parte de nuestro directorio, con las que vamos a conversar sobre algunos temas de la realidad global y también vamos a conversar sobre el rol de la mujer adentro del mundo corporativo. Me gustaría presentarles primero a Paula. Bienvenida, Paula. Paula es la CEO de Schneider Electric. Gracias por estar acá. Muchas gracias a vos. A su vez a Silvia, que hace muchos años nos conocemos. Silvia es la directora de IFF. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gaby Renaudo es la CEO de Visa, un lujo tenerla acá, también miembro del directorio ya desde hace un par de años. Gracias, Dani, un placer. Andrea no es una de nuestras directoras más joven. Andrea es la líder de United en Argentina. Bienvenida. Gracias, Dani. Un honor estar con todas ustedes acá hoy. Mariana, con la que trabajamos hace ya más de 11 años, creo, ¿no? Mariana es la CEO. No divulguemos. Mariana es la CEO de Horazul Energy. Bienvenida también, miembro de nuestro comité ejecutivo. Y por último, María Eugenia Tibecio, a quien tuve el placer de conocer hace un año, más o menos. Exacto. Ella se incorporó al board recientemente. María Eugenia es la CEO de DuPont en Argentina. Bienvenidas a todas. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, aquí estamos. Como les comentaba, un poco la idea de esta conversación es que sea la primera de muchas conversaciones que vamos a tener durante el año con determinados líderes. Elegimos empezar por ustedes porque estamos justamente conmemorando el mes de la mujer y en ese sentido nos pareció que mejor que tener a nuestras mujeres sentadas a la mesa. Así que un poco lo que yo quería conocer de ustedes, en principio, antes de entrar a nuestras labores más profesionales, es que me compartan alguna anécdota que hayan tenido en relación a su rol de mujer en su vida, ya sea en sus vidas personales, que pueda ser bueno compartir, en sus desarrollos profesionales. Si no, me gustaría que también se presenten con alguna capacidad o habilidad que las defina. No necesariamente tiene que ser una habilidad educacional, puede ser alguna otra. Y después, para la que quiera también, me gustaría que me cuenten si han tenido mentores en su vida, gente que las acompañó o que las acompaña en este camino de liderazgo. La que quiera puede empezar, pero vamos con Euge. Dale. Bueno, una vez más un placer estar acá y compartir con este hermosísimo panel de mujeres súper talentosas. Puedo empezar a contarles un poco mi experiencia en cuanto a... Me amigué con el Día de la Mujer, realmente les cuento, porque antes no me gustaba que me saludaran. Feliz Día de la Mujer. ¿Por qué tenía que haber un Día de la Mujer? Hace muchos años atrás es como que me costaba. Con el paso del tiempo y quizás con el devenir de las canas y con esa lucha que siempre tuve de trabajar un poco con, digamos, con la equidad de género, me di cuenta de que es un día muy importante, es un día que nosotros, no sé si feliz, pero es un día en donde tenemos que se conmemora, que se reflexiona, que está, ahora sí que está muy bueno que realmente lo disfrutemos porque es un día de reflexión, de saber que hay mucho todavía por hacer. Eso te iba a decir, es un día de acción también, ¿no? O es un día de planear lo que viene. Exacto, ¿no? Es exactamente. Yo a la mañana me despertaba en casa con Angelita de 10 meses, la miraba y le dije... Ay, Angelita, voy a hacer algo que espero que te sirva para vos en el futuro, en esto de trabajar, ¿no?, por las generaciones que vienen. Entonces creo que también este día puede implicar eso, ¿no? Da visibilidad y acción, como vos bien decís. Y la verdad es que me amigué y ayer tuve esa discusión con mi hija de 18. Y ella con 18, yo un poquito más tarde, lo entendí. Y la realidad es que es muy lindo ver cómo se trabaja, pero no solo las mujeres, y no solo una cuestión de género, lo voy a hacer un poco más amplio. Me parece que hay que trabajar fuertemente, digamos, por la equidad en general. Total. Y esto es un día que lo conmemora, lo reflexiona y lo acciona porque falta mucho, pero hemos dado grandes pasos. Gaby, ¿qué te define? Me define... Una palabra. Pasión. Perfecta. Quienes la conocen saben que va por ahí. Pasión y dirección, agrego yo. ¿André? ¿Qué me define? ¿Qué te define? ¿Qué anécdota? Anécdota, voy a ir por la anécdota.
En realidad es algo que marcó mi carrera profesional y mi vida personal enormemente. Y es la etapa de 2 años donde estuve cursando mi MBA. Yo fui aceptada como excepción en la Universidad de Itela porque no tengo una carrera profesional o no tengo un título universitario. Y para mí fue un desafío enorme. Primero, lograr que me aceptaran, que me fuera bien en los exámenes para poder entrar. Y después cuando entré, obviamente yo estaba rodeada por toda gente que venía de carreras duras, economistas, ingenieros, abogados, contadores. Y yo venía del turismo, no tenía idea, no tenía tipo el background que tenían todos ellos. Y cuando empecé a cursar, había clases que para mí eran tipo chino básico. y yo decía, no puedo, no voy a poder. Y afortunadamente tuve la suerte de que cuando entré el grupo de estudio que me asignaron, fuimos seis y eran todos hombres, yo era la única mujer. Y todos, el apoyo que me dieron fue enorme. Yo siempre digo, si yo no los hubiera tenido a ellos, esos 5 hombres que me decían todos los días, Andy, vos podés, vos sos inteligente, vos sos una mujer capaz, yo hubiera dejado. Esos eran tus compañeros, Mis digamos, compañeros, ¿no? Lo que del yo nombré grupo. antes. Eso de también tener ese compañero o compañera que te ayuda a guiarte. Sí. Sigo haciendo la ronda. A ver quién sigue. Silvia. Sí. Bueno, de distintas preguntas, todas me atraen muchísimo. Bueno, y cuando Elijamos hablamos... una. Bueno, A ver. ¿qué me define? Yo creo que soy como una mezcla de 2 grandes mundos, el mundo hard y el mundo soft, porque estoy formada soy licenciada en estadística, hice mi MBA, profesionalmente me formé mucho por el lado hard, pero después descubrí lo que me encanta y lo que me gusta y lo que me apasiona, que son las relaciones interpersonales. Y bueno, después me seguí formando más de coach. Y te diría que es tu Sí. marca personal, porque quien te conoce y los que no, que los pueden conocer a partir de ahora, saben que el lado de sensibilidad humana de Silvia es extraordinario. ¿Mariana? Bueno, yo les puedo contar un hito de mi A ver. vida personal, profesional. O sea, estamos hablando del 2005, yo ya en ese momento era directora de Administración y Finanzas y me entero de una noticia. Quedé embarazada. Hasta ahí, digamos, hay mucha gente que se puede relacionar con esta anécdota, pero resultaron ser mellizos. Entonces eso fue un shock. Entonces, bueno, ese fue un momento, digamos, nacieron prematuros además, de 6 meses y medio, con lo cual muy chiquititos. Son esos momentos en donde a lo mejor muchas mujeres se sienten identificadas, porque es el momento donde una se pregunta, después de una carrera de muchos años, bueno, llegó el momento de dejar de trabajar. La verdad es que no les digo que fue fácil, pero la decisión fue no, la decisión fue seguir. Y para eso, por suerte, tuve el apoyo de toda una contención familiar, fundamentalmente de mi marido, que cree en la igualdad y disfruta terriblemente de su paternidad. Qué importante es tener a los hombres en esta mesa, ¿no? Después Sí, sobre el final vamos a volver un totalmente. poco sobre ese tema. Paula, contanos. Yo te iba a decir que creo que lo que me define es la determinación en el sentido de no claudicar nunca en mi propósito, para el cual yo sabía que necesitaba desarrollarme profesionalmente y crecer profesionalmente. Y eso me llevó a siempre encontrar el camino para seguir desarrollando habilidades, para seguir creciendo y para dar lo mejor de mí, con mucho compromiso en cada cosa que hacía. Pero últimamente tuve la oportunidad de escribir algo justamente para el Día de la Mujer, y las respuestas que llegaron tuvieron que ver con el hecho de poder haber llevado a ámbitos muy masculinos un perfil y un costado y una perspectiva mucho más humana, Claro. y mucho más empática, que muchas veces se ve como una debilidad en Tal un cual. estilo de liderazgo más femenino, pero que en la práctica termina siendo una enorme fortaleza, porque el grado de compromiso, de engagement que se genera del otro lado con pequeños gestos realmente es incalculable. Así que Gracias. Gracias por compartir.
Ahora me gustaría, dentro de lo que son estos conversatorios, siempre intentamos debatir la realidad, ¿no? ¿Qué pasa hoy en el mundo? ¿Qué pasa hoy en la Argentina? Y un poco, bueno, venimos de 2 años de economías paradas, de recuperaciones muy dispares entre los diferentes países, grandes índices de desigualdad que justamente no se redujeron, sino que se ampliaron con la pandemia, y ahora le sumamos un contexto geopolítico muy complejo, donde la palabra colaboración pareciera no estar sobre la mesa, tampoco la palabra cooperación. ¿Qué pasa con sus industrias hoy? Me gustaría que algunas contesten cómo ven el impacto de lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo de la energía, Mariana. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, es un momento complicado, digamos, todo este contexto de invasión de Rusia a Ucrania produjo alteraciones en los mercados. Como ustedes saben, el solo hecho del riesgo de la falta de suministro de gas en el mundo por parte de Rusia, bueno, trajo alteraciones. No nos olvidemos que Rusia suministra el 40% aproximadamente del gas de Europa. Y esto, por supuesto, lo primero que hizo fue elevar los precios tanto de gas como de petróleo a récords históricos. Y esto también va a hacer subir el precio del GNL, que es el gas natural licuado, el que viene en barcos. Y acá pasamos a la Argentina, porque ¿cómo afecta esto a la Argentina en particular? Bueno, nosotros, a pesar de ser productores de gas, en Argentina, lo cierto es que durante el invierno necesitamos el GNL. Y los precios, ya sabemos que para este invierno van a estar muchísimo más altos, a menos que pase algo, digamos, en forma inminente. Sabemos que esto Que no es lo que se espera. Que no es lo más probable, lamentablemente. Sabemos que los precios del GNL van a estar muy altos. Y no solo eso, podría hasta haber escasez de barcos, que sería peor todavía. De todas maneras, el hecho de que aumente el precio, bueno, a nosotros nos va a traer problemas desde el punto de vista de que el Estado va a tener que incrementar los subsidios. Esto repercute en el déficit fiscal en un contexto en donde estamos negociando con el FMI. Tal cual. Eso en el cortísimo plazo. Después, en el largo plazo, yo diría, o en el mediano, entendemos que Europa y todos los países occidentales están tratando de reemplazar su dependencia del gas de Rusia. Y eso podría traer algunas otras consecuencias. Por un lado, digamos, podría ser bueno porque parte de esa demanda se podría suministrar con energías renovables, por ejemplo, que se incrementen las inversiones en energía renovable en el mundo. Pero bueno, todavía es muy, digamos, está todo... El escenario todavía es muy incierto, ¿no? Exacto. Conversábamos con Paula un poquito detrás de cámara y me gustaría que ella les comparta esa reflexión. Después me gustaría ir a Andrea, que tiene una industria que también está muy metida en lo que fue la pandemia y ahora los problemas de geopolítica. Paula hablaba de una preocupación que ella tenía sobre cómo los países a partir de esta situación iban a alterar un poco sus presupuestos. ¿Querés hablar de eso? Me parece... Bueno, está en relación con lo que mencionaban recién respecto de que cambia, se altera un poco el orden de prioridades en términos de atender la urgencia. Esta situación que genera volatilidad e incertidumbre en términos de combustibles hace que se busquen alternativas que no necesariamente van a tener un impacto positivo, sino lo contrario. Y en particular se generan algunas, como escuchaba en estos días, olas de impactos, ¿no? Y uno que es bastante claro es el hecho de que todos los países de Europa están pensando, varios de ellos ya lo hicieron, en duplicar sus presupuestos destinados a defensa. Todos los recursos que van a defensa, de alguna manera, van a dejar de estar disponibles para otros temas centrales como la salud, la educación e incluso las inversiones que se requieren para la transición energética. Entonces, si bien puede haber un incentivo respecto de buscar fuentes de generación de energía alternativa, la realidad es que también va a haber un tema de competencia de presupuestos
que nos va a afectar a todos independientemente de cuán cercanos o cuán lejanos estemos al conflicto. Y de hecho, en un primer momento, Europa probablemente no tenga otra alternativa más que recurrir al carbón. El carbón es lo contrario de lo que uno quiere en materia de energía verde. Y de Pero bueno, sustentabilidad, en el marco de un proceso como este, puede ser la primera opción. ¿Cómo está la industria aeronáutica que venía muy complicada, digamos, ¿no? Con la pandemia? ¿Cómo se recuperó? ¿En qué índices? ¿Y cómo esto afecta? O sea, ¿frenó la recuperación? ¿Cómo lo ves? Bueno, como vos decís, sí, venimos de 2 años supremamente difíciles para la industria en las que prácticamente se redujo todo el tráfico aéreo, salvo en algunos países que siguieron abiertos todo este tiempo. Recién ahora, a principio de año, empezábamos a recuperar un poco la normalidad, digamos, porque hubo países que abrieron las fronteras nuevamente, flexibilizaron todas las restricciones de entrada. Y ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania empezamos a ver nuevamente cielos cerrados o restringidos de tráfico, líneas aéreas que están dejando de volar desde y hacia Rusia y otras que estamos teniendo que modificar nuestras rutas precisamente por estas restricciones o cierres en los espacios aéreos. Puntualmente, por ejemplo, para United no nos afecta en lo que es en Argentina, pero sí, por ejemplo, tuvimos que suspender algunas rutas. United no vuela a Rusia, pero sí volamos, por ejemplo, a India, donde se usa espacio aéreo de los países en conflicto para volar, con lo cual se suspendió la ruta Nueva York, Mumbai y San Francisco, Delhi. Sí estamos manteniendo desde Chicago a Nueva York hacia Delhi, tratando de mantener la conectividad. Pero otra cosa que nos está impactando es, como decía Mariana, el incremento en el precio del barril del petróleo, que obviamente eso repercute directamente en nosotros, teniendo que subir los precios de las tarifas aéreas. Y después, como forma de ayuda, lo que está haciendo United es que con el programa de viajero frecuente está facilitando que los miembros de Mileage Plus puedan donar millas a fundaciones que están ayudando a refugiados ucranianos y aparte tratando de ayudar en el traslado de gente, de personal esencial a lo que es tanto Ucrania como países limítrofes, al igual que suministros importantes que hoy están escaseando en Ucrania. Gracias. Me parece un tema súper interesante. El hecho de observar cómo las compañías están siendo muy proactivas, muy solidarias para ayudar a las operaciones que tienen, por ejemplo, en Ucrania. En nuestro caso, se definió un fondo especial al que todos los empleados pueden donar, que tiene un matching de la compañía y se está colaborando mucho en lo que tiene que ver con la evacuación de familias ucranianas. Bueno, en el caso nuestro, nosotros no tenemos, DuPont no tiene operaciones en Ucrania, sin embargo tiene una pequeña operación en Rusia con 50 personas y ellos han pedido contención, ellos han pedido ayuda realmente y hoy los líderes en DuPont están trabajando cerca de esas 50 personas porque son completamente ajenas a decisiones. Completamente ajenas a las decisiones políticas que se han tomado al respecto. Totalmente. Uno de nuestros valores más fuertes corporativos es el respeto por las personas. Tenemos que entender las diferencias que existen, pero también es importante contener a la gente. Sí, sin duda. Sí, en el caso nuestro sí tenemos operaciones en Ucrania y cuando faltaba poco para que se organice todo lo que pasó después, llegamos a poder adelantar los pagos y hacer llegar a la gente otros medios económicos para que pudieran evacuar Ucrania a tiempo y solo el Country Leader es quien está hoy operando la compañía desde Ucrania y con todo su staff ya relocalizado en otras oficinas, plantas en el resto de Europa para poder mantener algunos suministros que son esenciales en la cadena de alimentación. Especialmente para el suministro de pan, sí hay varios ingredientes que IFF provee y son imprescindibles y reemplazables y son necesarios. Entonces estamos como pudiendo mantener las operaciones de esta manera y aparte hay todo un fondo global que se destina a las familias de los empleados en este tipo de situaciones, ¿no? Y reflexionando con lo que decía recién Gaby, me llama también poderosamente la reflexión
el momento global para que ocurran estas cosas después del momento que estamos Exactamente, viviendo. sí. En Bueno, general, hubo varios ¿no? analistas Sí. políticos que hablaban de eso, ¿no? Las elecciones de medio término del Congreso americano, con un Biden que por ahí no está hoy en su mejor momento de imagen pública, los países recuperándose de la pandemia y con la tensión en sus economías, y de golpe esto. Como que eso también... en boca de algunos analistas, es decir, bueno, el escenario del cuándo también está pensado, no es obviamente aleatorio. Y el cambio de 180 grados a lo que veníamos hablando. Sí. El COVID. Totalmente, Desapareció. totalmente, totalmente. Pero Qué son difícil fenómenos- seguir con otros temas después de que hablamos de Sí, este, ¿no? sí, Em, Toma. Pero intentémoslo. A mí hay un tema que también relaciona a la mujer, pero creo que le hace bien a todo el país en general, y me gustaría que Gaby lo aborde un poco, que tiene que ver con la inclusión financiera. Cuando llegamos a la pandemia, de golpe todos pagábamos con un QR o con la tarjeta de crédito hasta el kiosco. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué revolución hubo en ese mundo de los medios de pago? Y si vos ves que eso es un camino que puede ir solucionando este problema que tenemos de inclusión financiera, sobre todo en las mujeres, ¿no? Mira, a ver, sin dudas les cuento un poquito de historia rápida, ¿no? Cuando nosotros llegamos hace 5 años a trabajar en forma directa a la Argentina, el principal o uno de los principales propósitos era la agenda digital, que se iba a dar 7, 8, 9 años, 10 quizás, ¿no? La pandemia hizo que suceda en cuestión de meses. Entonces, la adopción de la tecnología en la vida de todos, y en lo que es en medios de pagos en particular, creo que ha tenido un crecimiento significativo y vino para quedarse, ¿no? Eso como primero uno ve la adopción. Cuando uno mira los pagos, ¿no? Y decís, bueno, ¿cuánto se paga en el mundo presente? Que es cuando uno va al comercio. ¿Cuánto se paga en el mundo online? En la Argentina hoy, esto llama la atención también, inclusive comparado con otros países, sigue siendo 50-50, ¿sí? O sea, post pandemia se mantiene el comprar online, el pagar con medios digitales y el haber aceptado nuevas tecnologías que tiene que ver con todas las billeteras digitales, el QR. Sin duda, por ese camino vamos muy bien. Ahora, cuando uno mira inclusión financiera, en Argentina, según datos del BCRA, 9 de cada 10 argentinos tienen una cuenta bancaria. O sea, que tienen de alguna forma una tarjeta de débito para acceder a no utilizar el efectivo con todo lo que esto implica, el tema en términos de seguridad, de costo para la economía y demás. Sin embargo, todavía el 30% de todos los pagos que se hacen en Argentina a nivel personal se hacen con medios de pagos electrónicos. El resto mayormente sigue siendo efectivo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que si bien tienen los medios, hay que seguir trabajando en 2 pilares. Uno es el acceso, es hacérsela fácil al consumidor, para eso hay que educar. Exacto. ¿Sí? Se requiere mucha educación financiera y en eso todavía hay un camino por recorrer. Y el otro, poner los incentivos correctos del lado del comercio. Cuando vos sos una pyme y tenés más incentivos a la economía informal, a que llegues y te digan, si me pagás con efectivo te hago 10% de descuento. Claro. Eso va a la economía en negro, ¿no? Que recibir medios de pagos electrónicos que formaliza, bueno, entonces habla de que hay un sistema tributario incorrecto, ¿no? Que Argentina tiene todo un trabajo por hacer en general, en lo que es el tema tributario, en particular con apoyo en este tema. Entonces me parece que educación financiera y carga tributaria son fundamental para este nuevo mundo, ¿no? Financiero en la Argentina, ¿no? Y con todas las implicancias que eso tiene para la mujer y en general, obviamente la brecha en términos de género, cuando uno lo mira en inclusión, es mucho más grave. O sea, si vas a los ingresos de la población, hablan de la feminización de los ingresos bajos, ¿no? Claro, cuando uno más va para abajo en la escala salarial, hay más representación del lado femenino. Cuando uno sube en los ingresos salariales, en general hay mayor porcentaje masculino. Bueno, yo creo que ahí tenemos un gran camino por recorrer en Argentina todavía, ¿no? Un gran camino, perfecto. Me gustaría cambiar un poco la dinámica. Hay algunas imágenes que les quisiéramos mostrar, si es que ya estamos listos para eso. Vamos a ir a la primera, ¿puede ser? Vamos a la primera imagen. Quiero que la miren, quiero que reflexionen un poco sobre eso. Y quiero que Silvia, con su lado humano, me diga qué ve ahí y qué hacemos con eso. Bueno, quiero verlo desde el punto de vista de, aún ahí hay oportunidades. Aún ahí hay un chico que puede progresar, que puede encontrar un lugar en la sociedad, puede crecer, puede ser educado, puede tener un espacio social
al que pueda pertenecer diferente. Y yo creo que ha sido y sigue siendo un gran desafío para la sociedad argentina, el ver esta imagen y no conmovernos. Creo que todos nos conmovemos cuando vemos estas imágenes, pero no queremos quedarnos en la foto, sino ver qué oportunidades aparecen y qué podemos hacer. Las empresas tenemos un rol. Las empresas podemos cambiar realidades, así como la regulación, así como los países. Y creo que todos, cuando miramos juntos para un mismo lado y vemos las posibilidades, podemos cambiar realidades. Yo siempre voy al ejemplo de lo que pasó en 2020, cuando entre todos pudimos hacer ese hermoso programa que fue Seamos Uno, Totalmente. en tiempo récord y entre todos. Había sido como la mayor donación de la historia del ámbito Así es, privado. 1 ¿se millón de acuerdan? cajas y yo recuerdo el esfuerzo, todos estuvimos involucrados. Y entonces vos decís, si podemos hacerlo en un momento así tan crítico, porque estábamos como en un momento así a flor de piel todos, ¿por qué no hacerlo lo mismo, unirnos y encontrar estos caminos, ¿no? Y dejar mezquindades y ver qué roles podemos tomar cada uno desde donde estamos y tratando de impactar cada vez más. ¿Cuánto tiene que ver también la educación con esto, no? Hay una segunda foto que les quiero mostrar. Y que quiero que debatamos a ver si ese es uno de los caminos posibles para salir de la pobreza. ¿Vamos a la segunda? Por ahí la explico un poquito la segunda. A mí me costó entenderla. Después con los chicos del equipo la fuimos mirando. Más allá de lo que refleja, ¿no? Que pareciera que al hombre se le hace más fácil, a la mujer menos fácil y demás, me gustaría hablar de eso, pero primero hablar del concepto de lo que está reflejado ahí, que es el trabajo, ¿no? Eso implica como cuando uno mira esa foto, nosotros la pensamos como para decir, bueno, nos educamos y trabajamos, son mujeres y hombres que están vestidos de trabajo y que, bueno, entonces me gustaría compartir, o que me compartan en realidad algunas reflexiones sobre eso. ¿Cuál es el rol de la empresa en la educación y el trabajo? El otro día hablábamos con Gaby y también yo escuché a Eugenia en otra entrevista hablar de las necesidades de desarrollar las habilidades STEM. Entonces, ¿qué rol tienen, por ejemplo, las empresas en ese tipo de programas? ¿Cómo pueden ayudar a este crecimiento, a este desarrollo de hombres y mujeres, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas fotos sean dos escaleras iguales cuando hablamos de empleo y educación? La que quiera empezar, mi idea es que hablen las dos. Sí. Nosotros, desde la empresa del sector privado, la inversión y la responsabilidad que tenemos en capacitación y en entrenamiento es fundamental. Y ahí radica, y es indistintamente si es para mujer o si es para hombre, pero es fundamental. Y desde el lado nuestro, del lado de la compañía donde vengo y donde represento, siempre se han hecho grandes inversiones en capacitación, en entrenamiento, en entender qué precisa la persona para formarla y para que pueda crecer. Y estoy hablando desde un administrativo, estoy hablando desde un operario. Pero a su vez, también tenemos el tema del rol empresario en la capacitación, tiene un contenido social. Nosotros también hacemos inversiones y es fundamental que las empresas lo hagan en distintas organizaciones, en distintas ONG, para contribuir no solamente al rol de mi empleado que está que trabaja conmigo en la empresa y que me contribuye, sino también ese rol de responsabilidad social que podemos tener para trabajar con otras ONG y poder ayudar a otras personas a que lo hagan también. Hoy, por ejemplo, trabajamos con instituciones que ayudamos realmente a que los chicos terminen el colegio o a los que terminaron el colegio se estén formados para que tengan acceso a un primer trabajo. Ahí diste con la palabra clave, ¿no? El acceso, porque también sucede que hay mucha formación y no siempre hay acceso.
Vieron, y ustedes conocerán los números, que ya hace como 10 años, si no me equivoco, tanto en Estados Unidos como en América Latina, los porcentajes de mujeres estudiando en universidades son mayores que los de hombres. Pero Exacto. después en los reflejos del mundo laboral no sucede de la misma manera. Entonces el acceso también es un tema. ¿Qué pasa con estas habilidades STEM? ¿La Argentina tiene una oportunidad ahí? ¿Cómo viene el mundo? Sin duda, a ver, STEM, y digo, para que todos entendamos, es que haya profesionales en temas de, por sus siglas en inglés, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Y yo creo que hay un estudio, creo que es de LinkedIn, si no me equivoco, y justamente, y estas ciencias tienen que ver mucho con la empleabilidad futuro, ¿no? O sea, ¿cuántos de estas mujeres, o hoy las mujeres, están formadas para prepararse para este empleo futuro, donde estas ciencias van a ser tan importantes? Hoy, en lo que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con informática en las nubes, hay solo 12% de profesionales, mujeres, ¿no? Según el estudio de LinkedIn. En ingeniería, 15%. En todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y datos, 30-35%. Es muy baja la representación femenina o la participación femenina como profesionales en eso. Entonces, desde las empresas, cuando uno busca, ¿no?, este tipo de perfiles, y nos pasa, llegan pocas, ¿no? Y uno dice, priorizá que sea mujer, démosle una oportunidad, pero tenemos que trabajar como desde lo político y desde lo público en tratar de ayudar a aquellas más mujeres formadas en estas ciencias que son tan importantes para el futuro, ¿no? Y también desde la organización, me parece, cuando yo miro la foto, habla del punto de partida, ¿no? Digo, partimos desde muy atrás, más allá de lo fácil, partimos diferentes. O sea, tengo un bloque adelante, el otro tiene una escalera adelante. Claro que le va a ser más fácil, pero yo no tengo la misma oportunidad para salir porque cuando parto ya tengo diferencias. Quizás no se ve tan reflejados, pero entonces, ¿cómo ayudamos también a estas mujeres? Nosotros aportamos mucho a mujeres que están con pymes, dueñas de sus pequeños negocios, como para que tengan oportunidades en esto de la educación financiera. Pero creo que es una obligación que tenemos las compañías en este aspecto, ¿no? O sea, no es tan solo una obligación del Estado, a eso me refiero. Creo que hay que desarrollar políticas públicos-privadas que apoyen a las mujeres en este sentido, porque la brecha cada vez es más grande, muy grande de género. Y después hay otra brecha que también tenemos que hablar, que es la brecha digital. Nuestros niños, por eso yo hablo del punto de partida, nuestros niños en las clases sociales más bajas y las clases sociales más altas están teniendo una educación que no los prepara para el futuro. Este va a tener oportunidades y este se queda fuera. Entonces esto también nos tiene que llevar a la reflexión. Niños y niñas de nuestro país que no están siendo preparadas para el futuro que se viene. En STEM y en las habilidades mínimas que se necesitan para poder tener una oportunidad en el futuro. Sí. Y creo que ese es un tema, ¿no?, que debemos CIPEC debatir. tiene un estudio muy interesante sobre mujeres en STEM y solo el 3% de las mujeres desarrollan carreras, de las mujeres que universitarias, solo el 3% son mujeres STEM. Pero además, más allá de ir un poco, digamos, para atrás relacionado con el tema de los niños y de la digitalización, y que la imagen que vos mostraste van a ser nuestros líderes en el futuro, porque son hoy niños que van a ser nuestros líderes en el futuro, hay que también considerar que la industria 4.0, que la industria que se viene, va a requerir esas habilidades en matemáticas, en ciencias, pero también hoy hay una combinación, hay estudios que demuestran que hay una combinación muy interesante entre esas habilidades STEM y las habilidades soft también que desarrolla la mujer. Totalmente. No son inherentes a la mujer, pero sí las mujeres tenemos algunas habilidades soft que hacen que esa combinación pueda ser muy interesante para el trabajo y para la industria 4.0 del futuro. Me gustaría agregar 2 comentarios. Uno, respecto de la dificultad de tener más mujeres en STEM. Hay otro estudio muy interesante de CIPEC que dice que a los 11 años ya hay una diferencia muy importante en términos de la autopercepción. Las chicas tienden a pensar que no son tan buenas en matemática. Entonces, para que podamos tener más estudiantes de ingeniería, necesitamos empezar bastante más atrás. Exacto. Si a los 11 años tienen esta idea, realmente tenemos que trabajarlo desde la escuela primaria. Y el otro comentario que quería hacer, y tiene que ver con esto, es que, como decía Euge, realmente la economía del conocimiento está atravesando y transformando todas las industrias. Y hoy tenemos una polarización. Por un lado, tenemos un alto nivel de pobreza, muchas personas que no logran insertarse laboralmente, y por otro lado tenemos un déficit de talento en todo lo que tiene que ver con habilidades digitales, que si además son bilingües y además tienen habilidades blandas como trabajo en equipo, escucha activa, flexibilidad e innovación,
realmente tienen todas las oportunidades a su disposición. Y entonces creo que el gran desafío es cómo hacemos para formar cada vez más chicos, y no solo chicos, para hacer el reskilling de personas que hoy están fuera del mercado laboral, para que incorporen estas habilidades y puedan encontrar oportunidades de insertarse, porque no va a ser un tema de un poquito más, un poquito menos. Como dijo Gaby, es una polarización, con lo cual o estoy dentro de quienes tienen las oportunidades o realmente O estoy fuera. no va a haber oportunidad de progreso para esas otras personas. Y creo que ahí en ese punto la articulación público-privada tiene que ser fundamental. O sea, las empresas podemos aportar muchísimos programas, pero es importante que existan, como Gaby dijo, Sí, desde ya, porque es lo que le da ese alcance que la compañía no le puede dar, ¿no? O sea, el Estado tiene justamente ese rol, le da esa masividad a la que uno no puede llegar. Por eso, volviendo al punto inicial, fue tan sorprendente, lo decíamos porque se logró una masividad que nunca el sector privado había logrado en muchos años, ¿no? Hay una última foto que quiero compartir con ustedes, si la podemos ver. Acá pueden opinar varias. Entonces, la miramos y pensamos, ¿qué mundo se viene, no? Esto es sustentabilidad, no es sustentabilidad, o sea, ¿cómo trabajo la sustentabilidad en un mundo donde estas cosas todavía existen y todavía son necesarias? Porque no puedo saltar, ¿no? Mariana, Paula, Andrea. Por eso yo creo que hablamos de transiciones energéticas. Eso me parece importante, ese concepto de transición energética. Y además no es la transición energética, son las transiciones energéticas. ¿Y por qué? Y porque cada país, cada comunidad tiene su realidad y hace que justamente llegar a un plano de energía sustentable, de fuentes sostenibles, tenga más o menos complicaciones y sus particularidades. Con lo cual hay que entender bien cuáles son, digamos, el contexto y las circunstancias de cada lugar para ver cómo esa transición se va haciendo. En Argentina, por suerte, el potencial está. Es enorme. O sea, es enorme, tanto de energía solar como de energía eólica, pero también de hidráulica. La hidráulica la tenemos bastante desarrollada. ¿Y qué nos falta para concretarlo o avanzar hacia eso? Bueno, ¿qué nos falta? Si vos mirás un poco la historia, te vas a dar cuenta que hubo un salto de cero prácticamente a un 10% de nuestra matriz energética en renovables no convencionales, que quiere decir no convencionales, básicamente eólica, solar y las hidráulicas de menos de 50 megas. Esa es nuestra definición. ¿Cuándo hubo ese salto? Cuando el gas se empezó a encarecer. Cuando el gas en Argentina se hizo más caro, entonces ahí las renovables, que además fueron avanzando en cuanto a disminución de costos, empezaron a competir. Entonces ahí se incrementó. Entonces digo, por supuesto que la vocación de los estados y las sociedades por ser más sostenible e ir a la energía verde es importante, pero el factor económico juega un determinante. rol. Entonces, bueno, se tienen que de alguna manera alinear esos planetas. Perfecto. Exacto. ¿Qué pensás, Paula? Bueno, que es fundamental la decisión política. La decisión política y también empresarial en términos del liderazgo, de la importancia y el sentido de urgencia con el que tenemos que abordar este tema. Digamos, la literatura o los análisis lo que indican es que ya estamos 1,2 grados por encima de la temperatura pre-revolución industrial. Tener un mundo vivible requeriría que busquemos tener una trayectoria de impacto climático que no vaya más allá de un calentamiento de 1.5. Y la verdad es que el escenario más optimista, considerando absolutamente todo, es 1.8. O sea, que no estamos en el escenario más optimista alcanzando las metas. Y con la trayectoria y las políticas y las regulaciones que tenemos hoy, más bien nos acercamos a una trayectoria de 2.7. Eso es un mundo que para nuestros hijos, nuestros nietos, no es viable. Es muy complejo. Con lo cual necesitamos actuar muy rápido y no estamos avanzando a la velocidad que necesitamos. La energía representa el 80% de las emisiones de carbono.
Con lo cual, trabajar en todo el proceso de gestión, de generación, pero también de distribución y de consumo de energía es fundamental. Casi 2/3 de la energía que se genera se pierde a lo largo de todo el proceso y hay un montón de sistemas, de procesos que se pueden implementar a partir de la digitalización y a partir de la ejecución de procesos distintos que permitirían hacer un mejor uso, un mejor aprovechamiento de la energía. Perfecto. Con lo cual, hoy la tecnología está disponible, lo que falta es una articulación público-privada que realmente ponga esto al tope de las prioridades y que nos permita a todos avanzar mucho más rápido en algo que realmente es bien importante y es probablemente el desafío más grande de nuestra generación. Totalmente. Pero es muy importante que las empresas den el puntapié inicial, que las empresas se comprometan. Nosotros en las empresas americanas escuchamos mucho el top-down. Realmente cuando el liderazgo está comprometido con esto es mucho más fácil y la ejecución es mucho más Desde rápido. ya. Y no pasa en este tema solo, pasa en todos, ¿no? Totalmente. Pasa cuando hablamos de diversidad, cuando dentro de la compañía ponemos un objetivo de ventas, digamos, cuando todo se alinea, de alguna manera todo va hacia adelante. Me gustaría tomar estos últimos minutos que nos quedan para volver un poco al inicio y aprovechar esta experiencia de mujeres que lideran, digamos. Hoy no pudo estar con nosotros Ceci de Mercer, otra de nuestras directoras, pero Ceci nos pasó algunos statements que me gustaría compartir con ustedes, que son parte justamente de un estudio de Mercer que ellos hacen anualmente, donde van trabajando el concepto de diversidad en general y después el concepto de género. Si las podemos ver sobre la pantalla, me gustaría reflexionar sobre eso. Por ahí le pido a Andre que tome alguna para eso. Las mujeres y los negocios prosperan cuando los líderes del negocio participan activamente en temas de diversidad y género. ¿Qué hacemos con esto? ¿Se lo dejamos a un grupo dentro de la compañía o lo tomamos nosotros hacia el top-down? André. Yo creo que en realidad esto es un tema que debe estar en todos los niveles de la empresa, pero obviamente los que inician ese proceso y los que lo bajan y los que lo comunican y ayudan a que llegue a todos y que todos participemos son los líderes. Entonces siempre los líderes tenemos que estar súper involucrados en todos estos temas y para eso muchas empresas, creo yo, tienen o han creado últimamente estos grupos que se les llaman BRGs que promueven como distintas cosas, ¿no? Hay el que promueve el tema del liderazgo en las mujeres dentro de la empresa o el de inclusión de LGBT+, y un montón de factores que influyen, pero los líderes son súper importantes en este proceso para involucrar a todo el resto de los miembros de la empresa. Mariana seguro tiene algo que decir ahí, porque yo sé que ella personalmente está muy involucrada en eso. Sí, desde que yo tengo este rol de CEO me involucré personalmente y yo lo que creo es que uno como líder, digamos, su función más importante es crear cultura. Uno crea cultura como líder. Entonces, si uno cree en la diversidad y la inclusión, muy probablemente pueda hacer que su empresa pueda tener esa cultura. Pero lo más importante para mí es capacitarse. Porque uno a veces tiene las mejores intenciones, pero se tiene que capacitar y educar en estos temas que tienen muchas aristas, son complejos, para poder volcarlos a la organización de una manera coherente, de una manera que sea efectiva. Exacto. He visto muchas empresas tomar acciones contraproducentes con la mejor intención. Con lo cual es que el líder hemos visto muchas publicidades, ¿no? Vieron que ahora aparecen publicidades y de golpe a los 2 segundos desaparecen y alguien las baja y alguien tuvo un llamadito de atención. Pero es todo un desafío, sí. El tema de la diversidad tiene un proceso. Exacto. Cuando vos no podés imponer, es como decía Mariana una vez, es parte de la cultura, pero vos no podés ir a imponer, vos tenés que concientizar, a partir de concientizar empezar a accionar, empezar a demostrar, ir caminando la cancha, como digo yo, mostrando, empezando, digamos, a implementar pequeñas acciones que vayan generando confianza. Una empresa no puede ser LGT+ de un día para otro, porque al menos en la experiencia que yo puedo contar, es importante que de a poco se vaya generando ese ambiente, porque no es creíble si no. ¿Y qué piensan de estas, yo le llamo un poco etiquetas, pero por ahí estoy confundida?
minoría mujer, que ya no es minoría, LGTB, millennials, ¿no? Son un poco plus 45. El otro día hablaba con un CEO hombre de una compañía de tecnología y me decía, mira, Daniela, nosotros ponemos al ser humano en el medio. Todos somos algo de eso. Exacto. O sea, todos somos alguna minoría. Exacto. Entonces, tenemos que romper con ese concepto y la diversidad en realidad es recursos humanos pasa a ser gestión de la diversidad o no. Yo creo también en el tema de cuándo esto se convierte en un imperativo estratégico para las compañías. Yo estoy en una compañía donde uno de sus valores es la innovación. Entonces, pensar en innovación y ser todos iguales no se conversa. No se alinea. Entonces, creo que el valor de todo este trabajo que se hace desde distintas miradas es como mucho más fácil de que se ejecute cuando se ve muy conectado con los logros de negocio, con la creación. Imagínense el mundo de la fragancia si no hubiera diversidad para crearlo. El mundo de los sabores, si no hubiera diversidad, porque a nadie le gusta lo mismo que a otro. Entonces, cuando esto se convierte en un imperativo estratégico, ya el lenguaje es el mismo en toda la corporación. Y creo que ese es un tema fundamental, ¿no? O sea, si vos vamos a tomar el tema de la innovación, ¿no? Que creo que es un tema que es transversal. Que todos comparten, ¿sí? Exacto. Vos innovás a partir, y por lo menos desde nosotros en Visa, ¿no? Vos innovás a partir de considerar el ser humano como centro. Ese ser humano es diverso. Vas a tener que hacer experiencias de pago. ¿Cómo paga el hombre? ¿Cómo paga la mujer? ¿Cómo paga el ser humano? Claro. Es cierto, Entonces, tal es cual. un tema donde la diversidad, si lo voy a pensar desde mi visión sola como mujer y el título que le quieras poner a mi persona, y seguramente la solución que va a llegar no va a ser buena. O sea, tenés que sentar a una mesa que pueda comprender o pensar en todos los diferentes modos en que pagamos. Yo lo estoy llevando a la industria, o lo que nos gustaría pagar, comprar o recibir pagos, ¿no? Y ahí es imperativo tener una mesa diversa. O sea, porque si no, el resultado al que vaya a llegar es malo. Y así si lo llevamos a todos los ámbitos. O sea, tus clientes son diversos. Si en una mesa las soluciones para el cliente las piensan solo hombres, nos salimos del tema ético, moral, de pensar en por qué es importante la diversidad. Te conviene como negocio. Estás fuera del mundo cuando tu mesa no es diversa. Vos sabés que Dupont firmó ¿no? hace poquito los objetivos de sustentabilidad, nuevos objetivos muy agresivos de diversidad, inclusión y sustentabilidad al 2030. Y el planteo es ese. Si queremos ser una empresa innovadora, tenemos que sentar a la mesa a personas diversas. Es imposible que vos sientes a la mesa a los mismos de siempre o a los que quizás te dieron resultados, pero si querés antes buenos, pero los próximos resultados tienen que ser mejores. Y tenés que sentarlos distintos. Yo celebro estos temas porque, bueno, hoy estamos en el 2022. Yo en el 2008 pude participar de un mentoreo gracias a Vital Voices, que muchas de ustedes sé que son mentoras de esa divina organización. Y me tocó estar un mes con la VP del Deutsche Bank en New York. Divino, pero yo politóloga y el banco financiero no íbamos muy bien. Justo era la crisis del 2008, nadie me podía prestar mucha atención. Era todo un tema, te tenías que hacer tu lugar. Pero a lo largo de todo el mes que estuve ahí, de las entrevistas que tuve y demás, entendí la estrategia del banco. El banco en el año 2008 estaba buscando empleados que replicaran el mapa geográfico de todos los Estados Unidos. Necesitaban X cantidad de negros, X cantidad de latinos, X cantidad de mujeres. Y estamos hablando de muchos años atrás. Y ellos ya buscaban esto, es decir, bueno, yo necesito tener a todos representados en mi comunidad para dar un servicio a toda esta otra comunidad que es todo el mercado americano. Uno puede decir, bueno, visionarios, no visionarios, yo creo que lógicos en algún punto, ¿no? Porque cuando uno vende, y acá lo llevamos de vuelta un poco al negocio, vos muchas veces comprás un servicio en base a confiabilidad. Y qué mejor que sea un par tuyo el que te lo acerca. Así que celebro que hoy, muchos años después, podamos tener esta mesa acá. Tengo una nueva frase para compartir, si la ponemos en pantalla. La leo. Las mujeres y los negocios prosperan cuando los hombres de la empresa entienden la importancia de la equidad de género y cómo beneficia a todos.
Hemos hablado mucho, Mariana se ríe, hemos hablado mucho, tenemos algunos casos, por suerte, de muchos hombres que nos han acompañado en este camino. Yo particularmente 2 mentores corporativos que han sido mis jefes, que han sido extraordinarios. Me han abierto mucho las puertas, pero digo, ¿qué pasa con los hombres de sus compañías? Ustedes son las CEOs, pero debajo hay otros hombres ahí. Digo, ¿qué pasa con ellos en este ambiente con respecto a otras mujeres? Bueno, yo trabajo en una industria que es muy masculina, o sea, la industria de la energía es una industria muy masculina. Creo que soy la única, por lo menos de generación de energía eléctrica, debo ser la única CEO mujer. Y lo cierto es que yo, digamos, tengo un grupo balanceado de hombres y mujeres que trabajan conmigo. Y no fue un problema porque nosotros venimos de una cultura que es así. Es una cultura así y empresa americana con cultura abierta, que la verdad es que no representó un problema entre decir una mujer en un puesto. Pero yo, volviendo a un poco lo que decíamos antes, para mí, digamos, hablar de la igualdad de género es un cambio cultural. Entonces, ¿cómo podrías hacer un cambio cultural con la mitad de la sociedad on board y la otra no? O sea, es imposible. Entonces, tenemos que hablar de que todos tenemos que estar pensando lo mismo. Y además, cuando nosotros decimos que para que esta cultura prospere en las empresas, el líder es el que crea cultura, y la mayoría de los líderes de las empresas son hombres, obviamente que estoy de acuerdo en que tenés que tener a los hombres convencidos de esto para que esto produzca un cambio. Entonces, me parece fundamental. Por eso, a ver, yo valoro terriblemente las redes de mujeres porque ayudan un montón y participo de varias. Voces Vitales, una, WCD, otra. Pero me parece muy importante también, en paralelo, trabajar con los hombres, justamente capacitándonos, etcétera, porque es un cambio cultural. Necesitamos de todos. Y también teniendo una mirada empática, ¿no? Porque hay muchos hombres, obviamente, que uno conoce su carrera. Yo creo que dentro también la cultura ayuda muchísimo, ¿no? Trabajar en una compañía con una cultura diversa ayuda en este camino. Pero también para ellos se está haciendo difícil. Y tengamos esa mirada empática de ayudarlos a entender, ¿no? Porque a veces estos movimientos son pendulares y se van al otro extremo. Y hay que encontrar ese punto en medio en donde no todo está mal, no todo está bien. Hay cosas que sí, y creo que hay un gran camino por recorrer. Digo esto sobre todo desde la acción. Pero me parece que tenemos que tener la mirada empática de traerlos, ¿sí? Y ayudarlos porque tienen, muchos de ellos, la mayoría que los que uno, gracias a Dios, conoce, ganas de colaborar y son parte del cambio, ¿no? Entonces, pero hay que ayudarlos. Estamos en una transición, ¿no? Transición energética y transición hacia estas nuevas Cuando culturas. hablo de esto, hablo de cuáles son los beneficios para los hombres de que haya equidad de género. Y yo muchas veces hablo de que, bueno, como les decía al principio, que un hombre pueda disfrutar de su paternidad, me parece importante. Claro. Antes, en el modelo tradicional, que el hombre estaba trabajando 24 horas, no podía. Eso. Después, no tener toda la carga de ser el que lleva el pan a la casa y poder compartir esa carga, que realmente lo es. Me parece también que puede ser un alivio. Digo, hay beneficios en esta igualdad y en esta equidad. Y yo creo que la pandemia ayudó mucho internamente a ver en cada una de las casas y en cada uno de los hogares esta situación, el rol del hombre, el rol de la mujer, qué podía hacer, porque muchos hombres se dieron cuenta de realmente el valor que tiene la mujer y el valor que tiene la mujer dentro de la empresa en ese desarrollo empático que ha tenido, que lo hemos mencionado muchas veces, que trabajar conteniendo muchas veces a sus empleados. Puntualmente, mi marido, que es una persona súper colaboradora y muy abierta, muchas veces me ha dicho, es increíble, digamos, cómo tuviste que escuchar, más allá de hacer negocios, de liderar la compañía, de generar resultados, escuchar realmente a la gente, que es algo que los hombres tenemos que seguir desarrollando, que no es fácil. Y me parece que eso ayuda un montón. Yo, para sumar algo, creo que también los hombres están empezando a involucrarse en todo esto, porque no solo internamente dentro de sus empresas, sino porque están viendo también los beneficios que les trae a ellos involucrarse para sus propias familias, pues ellos todos tienen esposas, tienen hijas mujeres, y obviamente ellos quieren
que ellas tengan oportunidades. Exacto. Entonces, por eso ellos están, creo que, empezando a entender y a darse cuenta que se tienen que involucrar también por el futuro de quienes vengan detrás su de propio ellos, ¿no? legado. Sí. Vamos a una más. Las mujeres y los negocios prosperan cuando las mujeres participan de una cultura empresarial solidaria para con otras mujeres. Bueno, acá Mariana nombró el concepto de red, creo que esta mesa es muy solidaria, doy mucha fe de eso. ¿Qué piensan de esto, de la solidaridad? A mí me gusta mucho hablar de este tema porque yo ya tengo muchos años de trayectoria en las organizaciones, me ha tocado ser la primera mujer en muchos lugares y también a veces llegar segunda, ¿no? Segunda o tercera, y no encontrar en esos lugares la camaradería que hay hoy entre las mujeres. Yo celebro este momento, estos conceptos que hablamos más de sororidad y nos ayudamos, nos acompañamos, porque no tiene que ser todo tan difícil. Creo que hay un momento en donde nos podemos apoyar, llega una persona nueva a nuestros grupos y le damos la bienvenida, buscamos la forma en que se sienta acompañada y le ayudamos y nos ayudamos también como género a poder crecer entre todas. Yo celebro este momento para las mujeres. Yo quiero decir abiertamente que sororidad es una palabra que me regaló Silvia cuando tomé la posición de CEO, que también fue una gran mentora, una gran guía para mí. Y lo que vi es eso, porque podemos ser mujeres que estamos en posiciones de liderazgos en distintas empresas y uno puede ver egoísmo, puede ver poca generosidad y sin embargo nos encontramos, al menos personalmente me encontré con un mundo de tal generosidad, tal apertura, de celebración de los logros del otro. Y la verdad es que muchas veces en determinadas posiciones de liderazgo, cuando parece que el egoísmo y la soledad es lo que premia, te alegra ver cuando realmente celebras el logro de otra persona, que en un futuro podría ser el tuyo también. Totalmente. Me parece que el gran desafío es cómo pasar del storytelling al story doing. Me parece que hoy nadie discute que estamos llegando a ese punto en el que nadie discute abiertamente que no agregue valor. Creo que en eso estamos todos bastante de acuerdo. Exacto. La diversidad es algo que necesitamos tener en un mundo en el que cambia aceleradamente y que requiere una capacidad de adaptación que solo un equipo diverso, flexible y ágil puede lograr. Ahora, los números dicen que tenemos un largo camino por recorrer y en ese punto creo que cuantas más mujeres puedan irse incorporando a los niveles de liderazgo por un simple entendimiento de las necesidades de las mujeres a la hora de transitar los periodos más críticos, como son la maternidad, por ejemplo, y volverse a incorporar, generan ventajas y generan posibilidades de un cambio mucho más rápido para que se generen ámbitos mucho más inclusivos que después también permiten la inclusión de otras minorías como el LGBT y demás. Se genera una cultura de inclusión que después va mucho más allá del género. Exacto. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todas. Me gustaría, alteré un poco el ritmo de las cosas, quiero decirles, por eso mis amigos me están retando, pero suele ser así. No voy a ir a la siguiente placa, les voy a preguntar para que cada una en medio minutito conteste cómo se sintió hoy y qué se lleva de esta conversación. Le puedo dejar 30 segundos para pensar. Pero Andrea ya sabe. Yo digo rápido porque realmente cuando vos me invitaste dije, ay, me encanta la idea, pero me da mucho nervio porque nunca participé de una sesión así. Y vos, la verdad que gracias, Dani, porque me dijiste, Andy, tranqui, va a estar todo bien, vas a estar contenida. Y cuando llegué y las encontré a todas, yo les digo siempre que cuando las veo, las admiro a todas y las veo como un ejemplo de lo que yo quiero llegar a ser. Y les agradezco haberme incluido y haberme hecho sentir bien, así que súper, súper linda experiencia. Qué bueno, Gracias. qué bueno, que se repita. Mariana. Completamente, sí, completamente de acuerdo. Es un placer estar entre mujeres que ya nos conocemos y compartimos tantos conceptos tan profundos, ¿no? Y tener la posibilidad de visibilizarlos. Así que gracias, Dani, gracias a Amcham, No, al contrario. porque me parece que es muy valioso. Euge, ¿qué te llevas? Me llevo un poquito de la vida de cada una de ustedes, más allá de que nos solemos conocer en redes.
creo que hoy nos sirvió en el backstage para conocernos un poco más cómo sentimos, cómo pensamos, qué nos pasa, qué hay detrás de la mujer CEO, porque detrás de la CEO hay una vida, hay una familia, hay emociones, hay un montón de problemas, hay preocupaciones, hay hijos, hay esposos, hay una casa. Entonces creo que más allá de lo que a veces uno demuestra en la organización, el contenido humano siempre está presente. Perfecto. Gaby. Me llevo una energía increíble de este equipo, ¿no? Este grupo es impresionante. Más pasión te dimos. Más pasión. No, a mí, como decía recién, ¿no? Yo creo que la posibilidad de tener esos espacios para conocernos un poco más siempre me suma un montón. Creo que el espacio para poder visibilizar lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasa como sociedad, lo que nos pasa a nivel profesional y lo que nos pasa a nivel personal, ¿no? Que como decía Paula, creo que hay mucho por recorrer, entonces poder visibilizarlo también es bueno. Y me llevo mucha esperanza. A mí me parece que nosotras somos una partecita de la sociedad, pero que hay muchas de nosotras y de muchos hombres que trabajan en pro de que haya más oportunidades para todos, ¿no? Que en Argentina necesitamos, recién me lo preguntaban afuera, ¿no? ¿Cómo ves Argentina en 10 años, ¿no? Y yo decía, me gustaría ver una Argentina donde las diferencias nos enriquezcan. Esta es una mesa donde somos diferentes, somos mujeres, pero en ámbitos totalmente diferentes, con realidades totalmente diferentes y con vidas diferentes. Sin embargo, esta mesa enriquece, ¿no? Si esto pudiéramos reflejarlo en la sociedad. Replicarlo. Bueno, yo sí, lo que me llevo es una admiración profesional. Con todas, de alguna manera, en algún lugar nos encontramos, pero poder hablar de estos temas que son tan comunes para nosotros nos genera conocernos más, pero conocernos en lo que somos, no solo en lo que hacemos. Entonces, me genera muchísima admiración cada una de estas mujeres, vos también. Gracias. Paula, cerramos contigo. Qué responsabilidad. Pau. Creo que uno no siempre tiene el privilegio de vivir una transición y de alguna manera ser protagonista y tener la oportunidad de tener un impacto, tener una oportunidad de abrir el espacio a otras personas. Y me parece que nosotras en esta mesa, que fuimos también las primeras en muchos grupos, en muchos equipos, o segundas o terceras, pero definitivamente un grupo chiquito de personas que acceden a algunos lugares por primera vez, tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de lograr que lo que vivimos hoy se replique muchas más veces e incluya muchas más mujeres para que podamos realmente generar ámbitos cada vez más diversos donde cada uno pueda ser su mejor versión. Muchas gracias a todas de vuelta y bueno, los esperamos en un nuevo CEO Talk. Los que siguen probablemente las incluyan a ustedes desde otros lados, ya desde sus lados bien industriales y más duros. Así que bueno, gracias por sumarse y los esperamos en otro episodio de AmCham CEO Talk. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Gracias.